oportunidad para preguntas. Ya que tenemos 7 minutos, he organizado la presentación alrededor de 4 puntos, ¿ok? El centro de todo esto es básicamente cómo podemos maximizar el valor que extraemos de los hidrocarburos en el país. Y hay 4 puntos esenciales que vamos a abordar. Uno de ellos es el de los ciclos de vida de los campos. Vamos a hablar también acerca del aspecto multidisciplinario en ciencia y en ingeniería que es necesario contemplar para poder maximizar el valor que extraemos de estos campos, oportunidades y retos en ciencia y en ingeniería con respecto a la educación. Y cuarto, voy a hablar acerca del fracking. Entonces, pasemos a al primer slide. Como nuestras dos colegas han mencionado anteriormente, bueno, hay una secuencia de eventos que se llama el ciclo de los campos petroleros. En este slide tenemos que básicamente en la parte superior central se ve que un buque que está arrastrando hydrophones para poder hacer el seismic logging, ¿no? En el diseño, el diagrama, que está más o menos a 2 de la tarde en este círculo, se hace la caracterización del reservorio, se usa el equipo de logging y también se hace mucho modelaje. En la parte inferior, a las 6 de la tarde, está el proceso de perforación en sí. Hay mucha tecnología que ahora permite combinar el logging mientras se está haciendo el drilling, logging while drilling, measurements que se pueden hacer mientras se está haciendo la perforación. Y sobre todo, una de las cosas que ha ayudado a acelerar el desarrollo ha sido la utilización de tecnologías como, por ejemplo, robótica y otras tecnologías que permiten perforar pozos horizontales o extremadamente desviados y también todo lo relacionado al fracking, que es el dibujo que está aquí en la parte como a las 9 en el reloj y después finalmente viene la producción en sí. No voy a entrar en mayor detalle porque en un minuto no se puede explicar todo lo que es relacionado a los ciclos de vida. Pero sí lo que quiero enfatizar con el siguiente slide es que, como decíamos en el primero, el reto para poder maximizar la extracción de valor de los yacimientos está en entender que esa tarea es una tarea multidisciplinaria en ciencia y en ingeniería. En este diagrama, por ejemplo, se puede ver en la parte superior derecha todo lo que tiene que ver con el logging, cuando se está ese wireline, para poder hacer la interrogación, la exploración petrolera. En la parte superior central se trata de mostrar lo que es fracking. En la parte superior izquierda se ve un buque que está haciendo seismic measurements y en la parte central, digamos, todo lo que tiene que ver con exploración submarina. En la parte derecha de este diagrama muestro un total de 24 tecnologías que se pueden extrapolar o hacer un cross-linking esas 24 tecnologías y se pueden encontrar aplicaciones o utilidades para esas 24 tecnologías en las diferentes partes del campo petrolero. Y en la parte superior de esta tabla se ve no los nombres, pero las áreas en las que trabajan 7 de los vicepresidentes de una empresa multinacional de petróleo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que quiero a propósito? La parte central de diseño, todo lo que es upstream, y ni siquiera estoy entrando a la parte de downstream. Pero este es un proyecto en el cual estuve involucrado en que logré hacer un mapeo de las capacidades tecnológicas de un centro de investigación y desarrollo y encontramos aplicaciones para muchas de esas tecnologías y disciplinas en diferentes áreas de ciencia e ingeniería y todos los puntos verdes en el mapa muestran todas las intersecciones que hay. El diagrama que tenemos aquí al frente trata de enfatizar
que hay muchísimas oportunidades, también como retos, para la educación en el área de ciencia e ingeniería. Si bien es cierto, todos mis colegas anteriormente han estado hablando acerca de los campos maduros, el ciclo de vida, etcétera, y estamos hablando de la materia prima que viene a ser el hidrocarburo que está en el subsuelo. Yo desearía que en el año 35 o en el año 40, cuando lleguemos al pico, si se pueden acordar de una sola cosa de esta presentación que les estoy dando, es que la materia prima para el desarrollo es el conocimiento, es la ciencia y la ingeniería. Y acá, en este diagrama, en color granate, representa el MIT. Para aquellos que viven en el Perú, el área es más o menos como el área de la UNI, ¿ok? Y alrededor, y este es el río que separa Cambridge, donde está el MIT, Harvard, y al otro lado del río está Boston. Y en este pequeño número de cuadras, uno puede ver la gran cantidad de empresas que tienen oficinas de investigación y desarrollo alrededor de la universidad. No solamente están, por ejemplo, Disney, Apple, IBM, todas las multinacionales de farmacia, por ejemplo, Moderna, la empresa que ha producido una de las únicas vacunas que ha sido científicamente demostrado que funciona, está aquí, a una cuadra de Schlumberger, a 2 cuadras de Shell, BP también está acá. ¿Por qué están todas estas multinacionales alrededor de este centro de investigación? A propósito, no hay ni una sola gota de hidrocarburos ahí en Massachusetts. Simplemente están alrededor de esta zona para poder acceder a la innovación que les va a permitir poder desarrollar mucho más, con mayor eficiencia, los campos. Ahora, el último vértice del tetraedro que les mostré está relacionado a fracking. Y en este diagrama lo que trato de mostrar, por ejemplo, en este dibujo donde se ven los camiones de fracking, es tratar de remarcar que si bien es cierto, el fracking aún no se ha implementado, no sé si mucho, poco o a plenitud en el noroeste peruano, hay muchísimas oportunidades para poder extraer muchísimo más valor del subsuelo con esa tecnología. Pero para eso se necesita estar muy abiertos a poder invertir en toda la innovación que se necesita para poder llevar a cabo esto. Y también estoy mostrando a propósito un diagrama con una planta de offshore, de una plataforma, y hay un balance que uno tiene que hacer con respecto a si una empresa va a estar o no deseosa de invertir en exploración offshore, y hay que ver que el costo, por ejemplo, en el Golfo de México, una hora, solo una hora de tener la plataforma en el océano puede costar entre 10,000 y 20,000 dólares la hora solamente por tener el edificio ahí. Lo que significa que el costo de estar con la plataforma en el Golfo puede costar entre 250 o 500,000 dólares, o sea, entre $250,000 y $500,000 de dólares. Entonces, en este ambiente es extremadamente competitivo y hay que tener una gran eficiencia en el proceso de exploración y producción petrolera. Y la eficiencia se logra en función del nivel tecnológico del país o del grupo que está haciendo esto. Y para terminar acá se ve un poco de downstream y se ve un barco que está relacionado a LNG. Para terminar, ya lo han dicho mis 2 colegas anteriores, el tiempo de vida fluctúa entre 15 y 30 años y la producción de algunos puede pasar los 50 años. Los campos que son de deep water, a los cuales estaba refiriendo Seferino anteriormente, no duran mucho, son 5 o 10 años, debido al alto costo de la extracción. Entonces, las decisiones para poder ir a esas áreas están relacionadas a cuánta eficiencia se puede lograr en el proceso y el return on investment. Y cierro la presentación remarcando el primer slide que les dije, que para poder maximizar el valor que extraemos
de la zona del noroeste peruano, o para esto cualquier zona en cualquier país, hay que considerar estos 4 factores. El ciclo de vida de los campos, considerar que el proceso requiere de ciencia e ingeniería multidisciplinaria, que hay muchísimas oportunidades y muchos retos para la educación relacionada a ciencia e ingeniería. Y cuarto, hay muchísimas oportunidades para una de las tecnologías más remarcables en los últimos años, que es el fracking. Ya en la sección de preguntas voy a poder abordar más detalles. Gracias. Gracias Julio. Bueno, como hemos escuchado, en resumen, los campos maduros siempre tienen una oportunidad, pero que está basado en cosas que ha dicho Mariana, que ha dicho Julio y Eris. Tomo de Mariana algo que es fundamental en los campos maduros y es nuestra experiencia en Talara. ¿Sí? The right player. ¿Sí? El actor correcto para un campo maduro. Y lo que dice Mariana y lo que dice Julio, la introducción de tecnología. Es clave porque si vamos a seguir explotando los campos como los veníamos explotando hace 30 años, no va a haber mejora. ¿Sí? Mariana, en vista de eso, conozco algo de Alagoas Sergipe, estuve en un estudio que hicimos como Petrobras en Alagoas Sergipe. ¿Por qué Alagoas y el otro campo, Recóncavo, han llegado a factores de 30%? ¿Por qué el factor de recobro es 30%? ¿Qué es lo que se ha hecho concretamente en Alagoas Sergipe y en Recóncavo? You said the right. The key is to have the right player for the right field. I believe that we have in Alagoas, Sergipe, in the past in Brazil, we have Petrobras, which is a huge company and invested a lot in technology. Also, we have fields with secondary recovery, as you mentioned, in Recôncavo Basin. So I believe the main results we already have is because of the investments that Petrobras did in the past in those kind of fields. But since the discovery of pre-salt in Brazil, we realized that the company changed its focus because one well in pre-salt produced more than the whole basin, for example, in one basin in Brazil. Therefore, we know that the focus of the company changed. Therefore, we are our goal now is to have more companies, other companies specialized in those kind of fields. And as you mentioned, not doing the same that was done in the past, but trying to add, as Julio said, technology and increase even more. I believe 30 is low. I think we can achieve even more than 30, especially onshore. I think we can improve this kind of number. And maybe, I don't know if we have time, as Eli said, I don't know if we have time to achieve as Norway, but our goal is to increase more than 30 for sure, for the kinds of fields. Okay. Mariana, how do you select the projects in order to have 5% of royalties? The incremental production to have 5% of royalties. How to do select? Therefore, ANP, which is the regulator, doesn't select. We don't establish how this project can, this project cannot. Any project, so the operators that will propose to ANP the projects and the fields. So they do this kind of selection. What kind of fields they want to invest or not. It's open to the investor to decide, and they just need to present to ANP the project and show that that is the curve. So ANP will determine the, as you said, like reference curve. So we will do like a decline curve analysis of the field and establish, okay, this is what the field
will perform if you do nothing, okay? If you maintain the production. So this is the baseline. So the baseline will have the royalty of 10%. So anything that you add, it doesn't matter if it's an IOR or an EOR project, everything that you have, the more oil that you have, this amount of oil will have the 5% royalty. So, okay. So only the incremental production. Only the incremental. Only the incremental will have the 5%. So the baseline the baseline is same. Okay. It's the same. Okay. Yeah. Thank you, Mariana. Eris, con lo que hemos escuchado de Mariana y de Julio Guerrero, ¿qué podemos aprender, qué podemos aplicar en Talara? A ver, sobre el tema del fracturamiento que mencionó Julio, en Talara se hace desde los años 50, cuando se empezó a desarrollar la formación mogollón, pero no se, o sea, se hace el fracturamiento hidráulico con las metodologías tradicionales y no se está, vamos a decir, usando o no se está trayendo esa expertise de los no convencionales, ¿no? Entonces quizás por allí hay mucho por donde aprender y traer las optimizaciones que han conseguido en esos procesos, porque vamos a decir, son muchos volúmenes, son muchos sacos, son muchos camiones, entonces, y todo funcionando al mismo tiempo. Entonces, toda esa optimización en recursos se podría traer a Talara, que es que también utiliza mucho fracturamiento hidráulico, ¿no? Pero no en la misma escala que el fracking conocido en Norteamérica o en Vaca Muerta en Argentina. Sobre el tema de recuperación secundaria que mencionó Mariana, que se están haciendo en Brasil, la verdad es que le envidio que lleguen a 30% de factor de recuperación, pero creo que es precisamente por los proyectos de inyección de agua o de secundaria que tienen allá, y que en Talara no se ha aplicado de manera masiva. Justo en una de las láminas coloqué, o sea, se aplica actualmente en bloques o en áreas pequeñas, no está masificado como lo que trató de implementar Occidental en los años 80, ¿no? Entonces por allí todavía hay un potencial. Perupetro ha hecho una evaluación de los campos que están próximos a vencer y justo hay algunos, vamos a decir, los que tienen mayor factor de recuperación tienen un incremental de 0.5% de su factor de recuperación, pero hay otros que superan incluso el 1%, que es el objetivo que la ANP está buscando en sus campos, ¿no? Que en los próximos años el factor de recuperación se incremente 1%. Entonces, nosotros tendríamos que buscar ese mismo objetivo y en Perupetro se ha evaluado que sí se pueden alcanzar estos factores, estos incrementales en los siguientes contratos, en los siguientes próximos 30 años, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades aplicando nuevas tecnologías que ya están funcionando, vamos a decir, focalmente en dos partes, como lo del fracturamiento, y temas ya, tecnologías que en otros países ya anteriormente se han aplicado en Perú como en la secundaria, los que se vienen aplicando incluso tienen oportunidad todavía de mejorarse, porque, bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar, la selectividad, las eficiencias areales y muchas otras cosas, ¿no? Así que, por ejemplo, en Talara se ha hecho pocos avances con la perforación horizontal, hay iniciativas, pero han sido muy pocas, entonces no se ha conseguido hacer esta curva de conocimiento que te permite optimizar costos y mejorar la productividad de los posts, ¿no? Entonces hay oportunidades todavía en diferentes aspectos. O sea, yo me imagino un mapita como el que mostró Julio, si uno mapea todo el proceso, todo el ciclo de vida, en cada punto todavía hay oportunidades de optimizar y mejorar y traer nuevas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, Seferino, es que estamos buscando hemos iniciado conversaciones con universidades para empezar el tema de la investigación y empujar en el próximo ciclo de vida este tema de la investigación. Gracias, Eris. Yo creo que también dentro de la presentación de Mariana me llamó la atención. Ella habla de una regulación para decir estos campos son maduros. El campo es maduro cuando ya ha producido el 70% de sus reservas 1P. O sea, porque a veces hablamos de madurez de una forma muy ligera, ¿sí? Cuando en Talara sabemos que hay una diferencia muy grande de explotación
entre los reservorios someros, los intermedios y los profundos. Creo que esa es una reflexión muy importante, porque lógicamente, si queremos rejuvenecer un campo que ya pasó del 70% de producción de las reservas, necesita otro esquema de regalías. Julio, el tema de introducción de tecnología bajo este concepto multidisciplinario de ciencia e ingeniería, ¿cómo crees, Julio, que debería ser en la industria del petróleo en el Perú? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos para tener ese joint de la ciencia y la ingeniería en la industria petrolera del Perú? Muchas gracias por la pregunta. En la respuesta es un solo número, el número 3. Okay. Hay 3 cosas que hay que hacer. Hay que invertir mucho en ingeniería. Número 2, hay que invertir mucho en ingeniería. Y número 3, hay que invertir mucho en ingeniería. Ahora un poco más serio. El país que esté interesado en estimular el desarrollo de ciencia y tecnología que pueda servir las necesidades industriales del país, en mi opinión profesional, debe invertir muchísimo en solo 3 casas de estudio. ¿Okay? Aquellos que tengan estos sueños intergalácticos de que deberían haber 10, 15 superuniversidades en el país, en la realidad, el pragmatismo es que todos los países que yo conozco siempre tienen sus top 3, probablemente 4 universidades. Entonces hay que tomar una decisión estratégica de cuáles son esos 3 centros de estudios que van a ser como los buques bandera que van a desarrollar la ciencia y tecnología que se necesita. Y no es nada de otro mundo, ¿eh? O sea, no se necesita marcianos para hacer esto. Número 2, hay que, por ejemplo, por un lado tenemos a los colegas como ERIS, otros colegas que trabajan en Perú Petro, en esas organizaciones, que saben con bastante excelencia cuáles son las oportunidades de exploración en la zona del noreste del Perú. ¿Okay? Se pueden juntar con personas más o menos como yo, que sabemos cómo hacer esto del mapeo de cuáles son los retos y cuáles son las tecnologías que se necesitan. Y después, en este triángulo, me gusta mucho el número 3, el otro triángulo ya vienen las universidades. Entonces hay que tener una conversación. Por un lado están las personas que saben de las necesidades técnicas, como por ejemplo ERI, los de Perú Petro. Por otro lado están las personas que tienen experiencia haciendo este mapeo. Y tercero viene el mundo académico. Y al mundo académico hay que hacerlo extremadamente competitivo. O sea, si hay que hacer que los profesores compitan por conseguir los grants, por conseguir las inversiones de la industria para que reciban dinero para hacer su investigación. Yo soy un defensor acérrimo que la ciencia y la tecnología progresa cuando hay competencia, ¿no? Entonces, crear un elefante burocrático que tenga una determinada cantidad de dinero y reparta fondos a las universidades como si fueran panetones de Navidad, eso no funciona. Hay que hacer un fondo, hay que explicarle a los profesores, los científicos, cuáles son los retos de la industria y hacerlos que compitan para poder obtener esos grants para que puedan hacer su investigación. Y al final se les da eso. Y tercero, y cuando se termino, voy a moverme del número 3 al número 5. Queda muy poco tiempo, ¿ok? Tenemos solamente 5 años para hacer que esto funcione. O sea, no es que entre 5 años vas a comenzar a pensar cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más radicales que se podría hacer es, necesitamos una masa crítica de expertos que dentro de 3 o 4 años tengan estas áreas de especialidad. Ves los currículos de los profesores o estudiantes y decimos, qué pena, no hay suficiente. Entonces se invierte el dinero del país y se envía a estas personas a especializarse con el compromiso de que regresen a los 3 años, porque recuerden, tenemos más que 5 años
para tener nuestra masa crítica que va a poder dirigir este proceso. Bueno, puedo hablar mucho más de esto, pero estoy tratando de ser específico acerca de pasos concretos que se pueden hacer. Muchas gracias, Julio. Creo que la experiencia de Brasil, Mariana, es importante. Dos cosas que yo vi en Brasil con Petrobras, ¿no? La existencia del Centro Nacional de Pesquisa, el CEMPES, y la Universidad Petrobras, ¿sí? Creo que eso es lo que nos está faltando, Julio, darle un brazo, esa unión de ciencia e ingeniería a través de entidades especializadas, ¿no? Creo que la experiencia de Petrobras es muy buena en ese sentido, ¿no? De tener un Centro Nacional de Investigación y tener una universidad, la Universidad Petrobras. Bueno, tengo varias preguntas, realmente ya estamos en tiempos casi. Les voy a pedir una reflexión final respecto a esto que hoy sacamos como enseñanza, por lo que nos dijo Mariana, nos dice Julio, nos dice Eris. A los campos maduros hay que introducirles tecnología, pero hay que ayudarlos con cuestiones de regulación, como por ejemplo el hecho del tema de las regalías, ¿sí? Y también con la posibilidad de la extensión de los contratos, pero contra programas de desarrollo actualizados, como planteaba Mariana. Entonces, creo que el mensaje es clave, tecnología, más una actualización de los regímenes fiscales para este tipo de campos. Así que, Mariana, muchas gracias. Una reflexión final, por favor, para nosotros. Algunas palabras finales, Mariana. Não, só graças. Alguém falou aqui que é para eu falar em português, vou tentar falar em português, então. Alguém me perguntou sobre a média das produções, né, dos campos maduros. Eu fiz aqui rapidamente, a média deu uns 3 mil barris por dia, mas tem campo que produz 1 barril. Então, assim, é realmente a média, porque são 298 campos maduros, né? Então, a média joga para cima, mas a gente tem campo que produz 1 barril. Mas é isso, acho que vocês resumiram muito bem. Obrigada pelo convite e vou ficar assistindo as demais apresentações. Gracias a ti, Mariana. Eris, por favor. Yo creo que es posible generar este triángulo virtuoso o círculo virtuoso del que menciona Julio. Solo es cuestión de unir voluntades y encontrar, vamos a decir, las instituciones y entidades y que empujar todos en el mismo sentido, ¿no? De integrar la academia con la empresa privada o con instituciones como Petro u otras para empujar el tema de la investigación y la tecnología y aplicarlas en el campo. Gracias, Eris. Gracias. Julio, una reflexión final, por favor. Ya, ok, voy a usar un dibujito. Este lugar que les estoy enseñando en este dibujo, la cantidad de empresas e innovación que ha generado este lugar es equivalente a la 8ª economía más grande del mundo. Brasil creo que es en realidad la 8ª, ¿no? Pero todo lo que se ha creado de valor en este centro es equivalente a la 8ª economía del mundo. ¿Y saben cuánta influencia del gobierno hay en este lugar? 0. El gobierno no tiene nada que ver con esto. El único, o sea, aquí, ¿por qué estas empresas vienen a este lugar? No vienen porque se les está dando facilidades tributarias, no viene, o sea, el gobierno no interviene en esto. Vienen porque hay un elemento súper importante, que es conocimiento, porque las personas de todo el mundo que vienen a estudiar y a hacer investigación en este barrio son de los mejores. Entonces las empresas quieren venir no porque hay ninguna, no es un programa del gobierno, no es beneficios tributarios, no es que se les esté dando paquetes a nadie. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Es porque quiero remarcar de que cuando menos burocracia haya y más se estimule la competencia entre los que van a jugar en este triángulo del cual estoy hablando, creo que las posibilidades de dinamismo y eficiencia son mucho más altas. Ese es mi punto. Perfecto, Julio. Muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría, tenemos varias preguntas, pero hay una pregunta muy especial que quiero aprovechar para responder, que no está muy ligado al tema hoy día, pero sí es una preocupación. La pregunta es,
Señor Ceferino Yesquén, el lote 10 está en plan de abandono, próximos a volver a elegir a la empresa que explotará sus hidrocarburos los siguientes 30 años. El Alto se encuentra en una lucha social, como mencionó usted, un conflicto social. ¿De qué manera está manejando su persona este tema? Yo quiero aprovechar para decirles que realmente no es Ceferino Yesquén, es Perú Petro el que está manejando en forma conjunta con el Viceministerio de Hidrocarburos para darle a Talara la mejor forma de aprovechar sus recursos. Créame, Alejandra Guerrero, que en Perú Petro y en el Viceministerio de Hidrocarburos estamos trabajando para que la licitación que se haga para el lote 10 sea una licitación abierta, transparente, para que puedan participar muchas compañías que nos ofrezcan lo que hoy nos han planteado Mariana, Eris y Julio, tecnología, ¿sí? Creemos que estamos en ese momento de inflexión para Talara, de darle a Talara ese nuevo aire para rejuvenecer sus campos. Yo le invito a Alejandra y a todos. Mañana tenemos, continúa el evento, tenemos 2 mesas, una dedicada a la parte tecnológica para campos maduros y la otra, que es también muy importante, que tiene que ver con los aspectos sociales y económicos de la industria. Y tenemos buenos conferencistas. En la mesa final va a estar el viceministro de Hidrocarburos, con Bárbara Bruce y Robert McDonald para ver ese tema, porque yo le agradezco a Alejandra, todos estamos preocupados de que el lote 10 tiene que otorgársele mediante una licitación a la empresa que mejor ofrezca en cuanto a introducción de tecnología, en cuanto a cuidado del ambiente y en cuanto a buen relacionamiento con la sociedad, sobre todo del Alto. Bueno, Mariana, Eris, Julio, realmente un placer, un gusto. Muchas gracias a todos los participantes. Los estamos esperando mañana. Un abrazo, cuídense. Chao, gracias. Chao, Gracias, chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, muy buenas noches.